Hola, buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a compartir este tiempo la palabra del Señor. Es para mí de sumo gozo poder compartir con ustedes cada vez que tenemos esta oportunidad de hablar la palabra de Dios, de pensar juntos lo que Dios tiene para nosotros, analizarlo, profundizarlo y por supuesto que esta palabra transforme tu vida y mi vida. Así que prepara tu corazón. Hoy Dios hará algo nuevo y fresco dentro tuyo y dentro mío, que será de gran valor e influencia para todas las personas que están con nosotros en nuestro derredor. Quiero que busques ahí en Colosenses capítulo 3 del versículo 12. Vamos a hacer una lectura de algunos versículos allí. Te vuelvo a decir Colosenses capítulo 3, verso 12, y dice así: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Hasta ahí el texto. Preciosa palabra del Señor que nos ha tocado en este día. Yo cuando pensaba en esta palabra y la meditaba para mi propia vida, y ahora te la comparto a vos también, yo pensaba qué fácil que es perder el rumbo en una crisis que se prolonga en el tiempo. Algo que vos y yo vivimos hace ya casi 6 meses, que estamos en proceso y en medio o sumergidos en una crisis global de todo el planeta y que nos afecta también a nosotros los que vivimos aquí en Argentina. Y pensando en esto digo, las estrategias en las guerras en el pasado tenían una particularidad en general, que era la de sitiar las ciudades a conquistar. La rodeaban con sus ejércitos y prácticamente la atacaban muy poco, simplemente impedían que pudieran entrar o salir de esa ciudad. Luego lo único que tenían que hacer, esperar que el tiempo transcurriera. Por supuesto, eran largos meses, tal vez hasta años de sitio de una ciudad hasta que esta ciudad se rindiese. ¿Por qué razón sucedía esto? Porque estar rodeado o estar en una crisis permanente, en una alerta constante, sostenido a lo largo del tiempo, enferma la psiquis humana. Va a despertar angustias, temores, inseguridades, odios, rencores, emociones encontradas. Ese desgaste produce un daño enorme en el corazón, en la mente, en la psicología del ser humano. Y eso es lo que está deteriorando la calidad de vida de nuestra población. Los psicólogos dicen que la angustia provocada por los encierros y la limitación está provocando daños en los niños, en los adultos, en los abuelos. Estamos sufriendo el sitio de nuestras casas, el sitio de nuestras ciudades, la prohibición de trasladarnos, y todo eso nos va llenando de angustia. Yo creo que esto es un ataque demoníaco a la sociedad, en especial a la iglesia, de rodearla para impedirle moverse y debilitarla. Y yo creo que nosotros debemos fortalecernos más que nunca en Cristo Jesús en este tiempo que vivimos. Es algo parecido a lo que te decía entonces de la guerra, así que debemos sostenernos
Y yo creo que la clave para sostenernos no es nuestra fortaleza humana o nuestras convicciones, sino debemos sostenernos en las verdades eternas de Dios. Esa es la fortaleza más grande. La palabra del hombre pasará, el mundo pasará, pero la palabra de Dios jamás va a desaparecer, permanecerá para siempre. Y las verdades que Dios nos ha dicho son el ancla de nuestra vida, la certeza para poder resistir cualquier crisis por más prolongada que ésta sea. Y esas verdades las dice al comienzo el apóstol, dice que nosotros somos amados y escogidos. Esto es clave, que vos sepas en medio de la pandemia que eres, si estás en Cristo, eres amado y eres escogido como ningún otro. Y si no estás en Cristo, Dios te ama. Lo único que tenés que hacer es recibir a Jesús en tu corazón y te convertirás en una escogida o un escogido de Dios. Así que para vos y yo que somos cristianos, iglesia, nosotros tenemos una fortaleza en las verdades de Dios. Y solamente voy a recurrir a dos para no salirme de este pasaje, que es que somos amados y somos escogidos. Y estas dos verdades tan intensas son verdades bondadosas de Dios para vos y para mí. Dios nos dio esto para fortalecernos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos pasamos la vida luchando contra estas verdades. ¿Por qué razón? Porque el pecado del pasado y aún los pecados cometidos siendo cristianos nos hacen entrar en un conflicto con la verdad de Dios de ser amados y escogidos, porque lo que menos sentimos al pecar es que Dios pueda amarnos y que Dios en verdad pueda escogernos. Y resulta que nos pasamos la mayoría del tiempo luchando con la verdad de Dios y con lo que nosotros sentimos y nuestras debilidades humanas. Así que nos empuja a alejarnos de estas verdades cuando en realidad deberíamos acercarnos mucho más a estas verdades. No nos sentimos merecedores de tamañas verdades de Dios. Nos parece que no podían ser para vos y para mí, pero la realidad es otra. Dios dijo que vos y yo somos amados y escogidos. Y por eso debemos enfrentar una crisis como la que tenemos hoy con estas dos verdades: amados y escogidos de Dios. Amén. ¿Podés decir conmigo? Claro, aleluya, lo soy, lo creo y lo recibo en esta hora. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos entender que tenemos que revestirnos, dice el apóstol Pablo ahí. Cuando entendemos la gracia de Dios, cuando dejamos de pelear con las verdades de Dios, cuando nos damos cuenta que no es merecimiento, es gracia, entonces abrimos nuestra mente y abrimos nuestro corazón por sobre todas las cosas y entendemos que ahora podemos revestirnos, podemos cambiar lo que nuestra mente dice, lo que nuestras emociones dicen por lo que Dios en verdad dice y parecernos a Él y no parecernos a nosotros mismos. Por eso debemos cambiar, que significa en este texto revestirnos de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? ¿Cómo está vestido Dios? Bueno, el apóstol dice: compasión, vestirnos de bondad, revestirnos de humildad, de mansedumbre, también de paciencia. Todo este ropaje del que debemos revestirnos es contrario a nuestra naturaleza caída. Por eso muchas veces tenemos estos conflictos, porque queremos revestirnos de la bondad de nuestra naturaleza caída, de la compasión de nuestra naturaleza caída, y eso es imposible. Nosotros debemos revestirnos del carácter de Dios, de los vestidos de Dios que nos han sido dados en Cristo Jesús, lo que se llamarían vestido para las bodas, que no son otra cosa que la sangre del Cordero que nos ha vestido de gala para entrar a la mesa y al reino de Dios. Así que nosotros, cada vez que querramos vestirnos de esto, nos vamos a dar cuenta de que se va a desatar en nosotros una feroz batalla en nuestro interior entre nuestra naturaleza caída y la naturaleza de Dios morando en tu corazón, o sea, el Espíritu Santo. Va a haber una guerra entre la
compasión y la condena. Vas a tener que decidir si vas a condenar o vas a sentir compasión por aquel que te hirió, por aquel que falló, por aquel que fracasó en lo que sea. Si te vas a compadecer o vas a condenar. Vamos a sufrir una lucha feroz entre la bondad y la maldad, entre elegir lo que sabemos que hace daño o elegir aquello que hace bien a otras personas. Vamos a tener una batalla feroz entre la humildad y el orgullo. ¿Vamos a querer resaltar nuestro ser o vamos a ser humildes y mansos de corazón? Y eso produce un enfrentamiento en nuestro interior. Vamos a tener que decidir entre la mansedumbre y la ira. Nosotros somos más proclives a la ira, por lo menos yo, a la ira, a enojarnos, a devolver mal por mal, a cerrarnos, a dañar. Vamos a tener que escoger entre seguir siendo mansos. O sea que cuando fracasamos podemos volver a iniciar en revestirnos del Señor Jesucristo. Así que las verdades de Dios son las que nos van a permitir vivir en este tiempo tan especial y salir victoriosos. Hay otras cosas que dice el apóstol Pablo aquí que son muy interesantes. Habla de amor, de perfecta unidad y de paz. Y este es el propósito de ser uno en Cristo. El amor de Dios ha sido derramado, dice la palabra de Dios, en nuestros corazones, y ese amor derramado hace posible esa perfecta unidad de la que habla la palabra de Dios. Somos llamados a mantener una perfecta unidad basada en ese amor derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y Jesús clamó tanto por esto? Porque no hay manera de representar mejor a Dios que en la unidad. Porque ese amor en la Trinidad y esa unidad perfecta en la Trinidad es la que nosotros manifestamos en la perfecta unidad del cuerpo de Cristo. Así que en una crisis como esta, lo mejor que podemos hacer es vivir en el ámbito de la Trinidad, vivir en el ámbito del amor, vivir en el ámbito del respeto, vivir en el ámbito de esa unidad perfecta que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tiene. El resultado de esto es que vivimos en paz. Por eso Jesús les dio la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No era la paz solamente de Jesús, era la paz del Padre, la paz del Espíritu Santo, la paz de la Trinidad. La iglesia debe estar empapada en la paz de Dios en medio de estas aflicciones que estamos viviendo. Satanás por eso odia la unidad. ¿Por qué Satanás odia la unidad? La odia simplemente porque representa a la Trinidad. La unidad de la iglesia representa a Dios. Cada vez que el diablo nos ve a nosotros unidos, amándonos, revestidos, como les decía recién, de compasión, de mansedumbre, etcétera, etcétera, ve a Dios y eso no lo puede soportar e intenta que los hermanos discutan, se peleen, se llenen de orgullo, se reclamen, no se soporten. ¿Por qué? Porque no puede ver en la iglesia la unidad, porque es lo mismo que ver a Dios. Y Satanás no puede ver a Dios. Así que debemos honrar la unidad en medio de la crisis. Uno de los desafíos más grandes que tenemos vos y yo es seguir amando a nuestros hermanos, porque la distancia hace que uno sienta que algo se enfría, pero no es verdad, porque nuestra unidad no está inspirada en el afecto humano, está consolidada en el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno, que hace que seamos una unidad en Cristo Jesús. O sea que por más que yo no te vea y sienta que el afecto no lo tengo como lo tenía antes, eso no quiere decir que yo no me sienta uno con vos, porque lo sé porque esa unidad no la produje emocionalmente, sino que la produjo Dios soberanamente a través del sacrificio de Jesucristo y el Espíritu Santo que por ese medio nos ha sido otorgado. Así que, queridos hermanos, permítanme exhortarles en amor en esto. Tengamos cuidado en este tiempo de nuestros labios, tengamos cuidado de nuestros pensamientos, pensemos acerca de la unidad, pensemos acerca de bendecir a los hermanos.
No importa lo que suceda, no es emocional nuestra unidad, es espiritual. Y te lo digo en la autoridad de Cristo que me ha sido dada. Instrucción, amonestación y canciones espirituales es lo que debe reinar en tu vida hoy. Te lo vuelvo a decir. Instrucción, o sea, que vos estés conectado virtualmente a la iglesia, que estés haciendo cursos de discipulado, que estés aprendiendo, es lo que corresponde que hagamos juntos en Cristo Jesús. La amonestación que te estoy dando es parte de ser iglesia y del propósito de Dios. Las canciones y cantos espirituales es lo que debes hacer cuando estamos en el culto virtual y también cuando vas por tu casa, poné música cristiana, cantá las canciones que adoran a Dios, que entronizan a Dios, que hablan de la gloria de Dios, porque eso hace a tu vida espiritual. Estas son las expresiones que nos hacen saber a nosotros mismos de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en un tiempo como este. Estamos unidos, aunque no lo estemos físicamente, porque la unidad es en el Espíritu. Así que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, serás un adorador permanente. Por eso debes motivarte a adorar. No dejes que tu corazón se enfríe. No te desenfoques en este tiempo. Me lo digo a mí mismo. No me debo desenfocar en este tiempo. Debo perseverar en este tiempo. Así que ruego a Dios que Él siga dándonos instrucciones, que Él siga amonestándonos y que podamos en ese proceso seguir adorando a Dios mientras el sitio sigue en derredor nuestro, pero que nuestra salud psíquica y espiritual no estén en juego, y no lo estarán, porque esto nos dará la fortaleza. El alimento que tendremos no es un alimento humano, es el alimento de estar haciendo lo que Dios dice que hagamos. Jesús mismo lo decía: yo tengo una comida que ustedes no conocen. El alimento por el cual Jesús podía resistir todas las confrontaciones, situaciones difíciles y complejas, situaciones emocionales importantes, conflictos que Él tenía con las personas que le rodeaban y con las circunstancias, las podía resolver con sanidad, de manera sana, porque Él se alimentaba de la comida y el alimento de Dios. Debemos hacer vos y yo lo mismo para que sigamos siendo coherentes y cuerdos en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Así que, si vos te das cuenta que ahora no estás haciendo eso, te exhorto a que te arrepientas en este mismo momento. Nunca te apartes del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Jesús. Y cada vez que yo no hago lo que Jesús dice, en realidad me estoy apartando. Por más que yo diga otra cosa, no te engañes con pensamientos erróneos, por favor te lo digo. Sino, aplica la palabra de Dios en tu vida, en comenzar a revestirte de las cualidades que Dios nos dice, que te la voy a repetir: compasión, revestite de bondad, revestite de humildad, revestite de mansedumbre y, por supuesto, de paciencia. Deja todas las cosas humanas, cree a las verdades de Dios. Eres amado y eres escogido. Decí conmigo: soy amado, amén, y soy escogido, amén. ¿No sentís algo que te libera en tu corazón? Cada vez que yo digo: sí, Dios me ama y Dios me escogió. Es increíble, me comienzo a sentir bien, bárbaro. No hay mejor cosa que saberse amado y escogido. Es la clave de la autoestima. No luches más con tu pasado, con lo que viviste. Deja todo atrás, ni aun con los pecados que ayer cometiste. Entregalos a Dios, pues Dios te ama. Ya solucionó en la cruz el problema del pecado. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Esto no es una invitación a que peques, sino es una invitación a que te liberes de tu naturaleza caída, para que tengas menos oportunidades de amargarte y tengas más posibilidades de sentir el gozo del Señor por estar lleno de estas virtudes, porque te has revestido, como dice aquí, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que te invito a que, si te equivocaste, no pasa nada.
volvé atrás, comenzá de nuevo. De eso se trata la vida cristiana. No hay cristiano más honesto que el que puede reconocer que pecó, que se arrepiente y se dispone a cambiar. A esas personas Dios las ama por sobre todas las cosas. No nos olvidemos de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, es simplemente un hombre que dijo, wow, sí, soy un desastre, ¿qué hice? Merezco el castigo de Dios. Y Dios vio el quebranto de este hombre y dijo, este sí es un hombre conforme a mi corazón. Vio lo que hizo, reflexionó, se arrepintió y vino a mí a clamar por misericordia. Y claro, Dios no deja de tener misericordia con personas que hacemos así. Así que quiero bendecirte en esta hora. Cuando sabes que eres amado y escogido, vivirás seguro siempre. Cuando eres amado y escogido, vivirás seguro siempre. Repetilo conmigo. Cuando yo sé que soy amado y escogido, puedo vivir seguro siempre, sin importar lo fuerte y duradera que pueda ser una crisis como la que vivimos ahora. Así que esta verdad la podés aplicar a la crisis de la pandemia, pero también la podés aplicar a cualquier otra crisis que te toque vivir. La vida se trata de crisis continuas. No hay una felicidad constante. Tenemos felicidades y buenos momentos de a ratos y tenemos de los otros también. Pero las crisis pueden ser una catapulta a nuevas dimensiones. Porque si vos resolvés la crisis sabiendo que sos una persona amada y una persona escogida, entonces la crisis solamente es un peldaño para subir la escalera a un piso superior. Así que enfrentá las crisis, pero no desde la angustia del corazón caído. Enfrentá tu crisis desde la poderosa promesa, palabra y verdad de Dios. Nuestra vida tiene que ser construida en las verdades de Dios. Cuando así lo hacemos, nos va bien. Cuando así no lo hacemos, los resultados son nefastos. Así que, querido amigo, te bendigo. Espero que esta pequeña reflexión que he hecho para mi propia vida y que me bendijo y que hoy te regalo en el nombre de Jesús sea de tanto valor como lo ha sido para mí en este tiempo. Ahí te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a la iglesia. Te ruego ahora que derrames tu espíritu sobre cada una de las personas que está escuchando este mensaje, donde quiera que lo escuche, en el momento que lo escuche, en el tiempo que lo escuche. Señor, vos no estás atado a lo presencial. Vos no estás atado a nada, Señor. Por eso tu palabra, cuando es predicada, produce el fruto por el cual fue enviada. Esta palabra que ha sido enviada a través mío, Señor, como instrumento, yo te ruego que dé el fruto en cada uno que la recibe ahora. En este mismo momento, Espíritu Santo, esta semilla sembrada ha caído en buena tierra. Ahora, Espíritu Santo, riégala. Y yo ya estoy viendo que los brotes están saliendo en el corazón de las personas. Hay gente que se está arrepintiendo en este momento. Hay gente que está siendo llenada del gozo del Espíritu en este momento. Hay personas, lo sé, lo siento en el Espíritu, que están recibiendo esta verdad de Dios. Yo te doy gracias, Jesús, por eso. Bendigo la casa de mis hermanos y lo hago en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga en este día. Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios guarde tu morada, Dios guarde tu casa, Dios guarde tus seres amados. Dios te conceda la gracia de su presencia continua en tu vida, en tu familia. Dios prospere la obra de tus manos y bendiga todo quehacer que has hecho y por sobre toda acción en el Espíritu. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Así que me alegra haber compartido en este tiempo esta palabra con cada uno de ustedes. Y termino diciéndote, ya lo sabes, ¿no? Dios bendiga a su iglesia. Claro que sí, Señor. A eso que le decimos, amén, amén y amén.